Entonces tenemos que queremos calcular el I, hasta ahí no hay ningún problema. Esto tampoco tenemos problema con esto. ¿Está bien? Sabemos que estamos calculando una corriente que sale radialmente, ¿no? Es una Sí. corriente que va del cilindro interior hacia el cilindro exterior, en esa dirección. Una corriente sería en reversor, ¿ok? O sea que Sí. este diferencial área son las diferencialidades del cilindro, digamos, el cilindro que uno elija. O sea, vos tenés un cilindro interno. Este, vamos a sacar esto que molesta. El cilindro externo. Y uno se está parando, por ejemplo, en un cilindro así. ¿Ok? Está asumiendo que esto es, supongo yo, después si me equivoco, bueno, lo vemos. El S. ¿Está bien? Entonces, acá usamos la ley de Ohm, la ley constitutiva, sigma por E por diferencial de área. Esta es una constante, sale afuera. ¿Está bien? Y ahí usamos la idea de que el campo eléctrico este es un campo electrostático, por lo tanto obedece la ley de Gauss. Inclusive si no fuese electrostático, ustedes van a ver después que esta ley es la ley de Gauss, incluso se cumple para campos variables en el tiempo. ¿Ok? Pero uno ahora piensa a nivel electrostático. O sea, y esta es la que provoca, ¿sí? La ley de Gauss, ¿no? O sea que la integral del flujo, el flujo en una superficie cerrada es la carga interna. Eh, ok, esto va a ser la carga encerrada sobre epsilon cero. Bueno, y la carga es, esto pensar al cilindro como que está uniformemente cargado o un hilo solamente cargado es lo mismo. Entonces yo pienso más sencillamente en un hilo de densidad lambda, ¿sí? Más que en un cilindro, pienso en un hilo con una densidad lambda. Eh, entonces, bien, esta parte no hay complicación, ¿no? Porque esto va a dar sigma lambda por L sobre epsilon cero. ¿Está bien? Y si uno calcula, a ver si estoy. ¿Cuál era el otro? Ah, estaba acá. ¿Sí? Eso está bien. ¿Hasta ahí estamos bien, Alan? Sí. Y listo. Eh, Bueno, mi ¿Cómo? duda Sí. a todo esto se venía porque el ejercicio que me diste no, o sea, sigma ahora depende de ese. Ah, sí, sí. Y dice que el LED no va a ser más uno sobre ese. Ahí Eh, se me queman los libros para hacer la integral esa. Por eso yo no sabía qué criterio tomaba. ok, bien. Ese sería el ejercicio que uno podría ver de parte de Alan. ¿Cuál problema era? 7 y 4. Ok. ¿Cómo se hace acá? No aparece el teclado. Bueno, 7.4. Bien. Em, o sea, tenés, a ver si yo no mal no recuerdo, era un ejercicio en donde la conductividad dependía del radio, De ese. Sí, del radio, sí. Ajá. ¿sí? Entonces, si bien, em, si bien
7.4 era. Sí, Sigma es un sigma que depende de S. O sea, esto sigue valiendo, ¿ok? O sí, sea, acá vos vas a tener un sigma de S y un campo eléctrico en principio que también va a depender de S. Nada más que ahora esto se... ¿Sí? Bueno, lo que sí también es cierto es que la cuenta para la integral, o sea, la ley de Gauss se va a seguir cumpliendo. ¿Está bien? sí. Vamos. ¿Y no te copiaste la resolución del ejercicio? No, pues un ¿No chico. copiaste? No, no, Pero para eso se lo dejé, digamos, para que uno se saque un poquitito la duda. no me di cuenta. Bueno, a ver, probemos con el paso con los pasos. Esto queda igual que antes. La corriente es igual a la integral de J por diferencial de área. ¿Ok? Sí, Esto es igual que antes. ¿Está bien? Y ahora lo que tenemos es que esto no es igual que antes. ¿Sí? Sería eso. sí. El problema es que no podemos sacar el sigma de la integral. ¿Ok? Sí. Em, Por eso te preguntaba al no poder sacar el sigma, el E también dependía de S antes. Por eso no sabía de cómo era la integral con la no, dependencia de S. está bien, pero si el sigma puede salir, vos podés usar la ley de Gauss. Ahora, como el sigma no puede salir, no la podés usar. ¿Está bien? Claro, Porque no es el campo eléctrico que está calculando el flujo del campo eléctrico. Es otra cosa. ¿Está bien? Lo que sí podrías hacer es, en vez de calcular el I, ¿sí? Calcular el diferencial de I que corresponde a un cilindro con un espesor chiquitito. ¿Está bien? sí, Y después integrar sobre eso. Cuando vos hagas eso, ¿sí? El sigma I va a ser, sí va a ser una constante. ¿Se entiende? Em, o sea, por ejemplo, si en vez de calcular esto, em, no sé, se me ocurre. em, bueno, este diferencial de área, bueno, estamos por simetría, sí, está claro que el campo eléctrico es radial. Después cualquier cosa repasamos el tema de la simetría que vimos al final de la clase pasada. Entonces, esto va a ser, el diferencial de área va a ser el rho versor, que como el E también va a estar en rho versor, no lo voy a escribir, así que escribo todo en magnitud. O sea, rho versor por rho versor es 1. Y el diferencial de área, si no me equivoco, va a ser... vamos a agarrar, por ejemplo, podríamos agarrar como diferencial de área este, una cintita. ¿Está bien? sí. Es más, podríamos, como el EDS no depende de... Podés agarrar toda el área directamente. ¿Mm? En este caso de alta simetría se puede calcular directamente. ¿Está bien? Porque el área, ¿sí? No varía con ese. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Claro. Este, incluso en el problema anterior. O sea, si vos te parás en un S definido, ¿sí? No tenés ningún problema, ¿no? A ver si lo estoy pensando bien. ¿Entienden lo que estoy planteando? Sí, ¿Sí? ese era mi
Mi suposición también, no sé, que se Bueno, podía o salir el sea, S afuera, pero no depende del área. claro, o sea, por simetría, o sea, al no depender al depender solamente de ese, puede salir afuera. ¿Está bien? Porque en la superficie no varía ese. ¿Está? O sea que sigue siendo válido el razonamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hubiese sido complicado que dependa de, eh, de Z, que sería la coordenada a lo largo que está el cilindro, o de phi. ¿Está Claro. bien? Pero como depende de ese, también puede salir afuera la integral. Ahí me tildé un poquitito, ¿no? Que fue lo mismo que pasó a vos. Claro. Bueno, Estaba en esa duda si se podía sacar el S o no. sí, sí. Entonces el I va a depender de S, de uno sobre S. Exacto. Ahí. Entonces puedo Eh, reemplazar directamente el cálculo de arriba, reemplazarlo por K sobre S, sí, que es lo que vale la en sigma. estos problemas de campo de alta simetría, digamos, el cálculo del campo eléctrico era fácil, ¿no? Usando Gauss. Sí. Obviamente, fíjate que el campo, claro, sí, no hay ningún problema. No te da la forma que tiene la función sigma de S. Esa no te la da el problema, ¿no? No. Sí, Ah, ¿te la K da? sobre S. K sobre S era. Sí, K es constante. Bueno, bien. Entonces el I va a depender de uno sobre S, en Sí, este porque en caso. este problema era constante, ¿no? Claro, si reemplazamos directamente. Ujú. Y ahí, entonces ahora lo que va a cambiar mucho es el B. No, tampoco va a cambiar nada, porque no depende de sigma. Eh, voy a copiarme. Así veo lo que yo quiero que hagan ustedes con los problemas. Vemos, por ejemplo, uno lo que tendría que hacer es esto. Ah, che, no entiendo. Antes de verlo, fíjense que acá está el link para los ejercicios resueltos. ¿Sí? ¿Qué El es tema ese es este, exactamente? ¿eh? ¿Ese es el vector normal? S, el Sí. radio. El, S. o sea, es como el diferencial para integrar. Eso sería. Es como un diferencial R, digamos que puse diferencial S. Un diferencial de radio en el cilindro interno. Ah, sí es. Eso Ah, sería, creo. Y que va entre A y B, creo. Esto es el 7.4. Sí. ¿Cómo dijeron que, o sea, se puede sacar afuera por el hecho de que va dependiendo con el mismo sigma, ¿no? Es lo que pasaba siempre en el ejercicio de Gauss, ¿no? Vos te agarrás de un problema de alta simetría, agarrás una superficie, ¿sí? Claro, En donde el campo eléctrico sea constante. ¿Sí? claro, El campo eléctrico es constante, podés calcularlo fácilmente. O sea, justamente en esa superficie no varía la coordenada de la que varía el campo eléctrico. ¿Está bien? claro. 7 punto... Cuatro. ¿Mm? Eh, y es esto, JDS. Sí, ahí tenés, ¿no? Te quita el logaritmo. ¿Eh? Ah, despeja de ahí, después integré. Mm. Eso era nomás. ¿Qué hijo? Lo escribí como Bueno, abajo. eh, Está bien. una preguntita sobre, o sea, una cosa que vendría a ver bien sobre esto es, ¿dejo esto abierto? Bueno, ¿No quiere consultar otra más de acá y no vio? Pero bueno, choca un poquitito a veces pensar que
en estos problemas donde tenemos cargas en movimiento, uno, ¿sí?, usa una condición electrostática donde las cargas no están en movimiento, ¿no? No sé si les pasa. Uno trata de pensar un poquitito los problemas y estamos usando, ¿no? Pero acuérdense que en el conductor, el lugar donde están las cargas en movimiento, ¿sí?, hay un fondo de cargas opuestas, ¿sí?, que está cancelando esa carga. ¿Está bien? Las cargas que realmente estamos teniendo en cuenta para el campo eléctrico son las cargas, ¿sí?, de los cilindros internos y externos que están quietas. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, también choca la idea de que en un conductor, ¿sí?, el campo eléctrico no sea cero. O sea, pero eso es lo que hablamos antes. Estamos pensando en campos eléctricos chiquititos y conductividades grandes si es un conductor. ¿Está bien? Bien. Anything else? ¿Ah? ¿Lo qué? El del teórico puede ser. Bueno, Ejercicio teórico, sí. Ah, no, sí. Con Galván planteamos algo ahí. bueno. Tendría que usar dos ventanas. Así no tengo que... Claro, y ahí quedó, mira. Quedó ahí. Bueno, después voy a abrir otra. O lo bajo. Bien, mientras lo veo acá. Sí. ¿Cuál? El que había que usar simetría, me parece que habla el Elias. Ah, ese no está acá. Entonces eso lo abro una cosa. Si ustedes me quieren mostrar algo, ¿tienen alguna forma de mostrarlo? Si querés lo escaneo y lo subo. Si vos ves que es necesario, sí. Si no, me decís acá. Si vemos que es necesario, lo hacemos. ¿Está bien? Por Pero va a cámara. estar siempre Marcelo. pensando alguna forma práctica de mostrarlo. ¿Ok? ¿Qué está mirando, Alan? No problema. A ver, mostraron primero, vieron que las simetrías llevaban a que el campo eléctrico era un campo eléctrico que solamente tenía componente en Y y dependía de X. Nosotros lo hicimos, pero no sé si lo hicimos bien o mal. Porque no nos quedó bien en claro cómo aplicar la simetría. Bien. Lo que pasa es que Dani lo hicimos, o sea, aplicamos los mismos pasos que había aplicado antes. Teníamos que llegar a eso, ¿no? Para a ver si recuerdo bien. Sí. Bien. La pregunta sería, ¿cómo llegar a eso? Y hacemos fácil y después comparamos con lo que hicieron ustedes. Dale. Primero, ya de entrada sabemos que el B, ¿sí?, es un campo que depende, que está. Esto es dato, ¿no? Es un campo que está en Z versor. Es más, lo habíamos escrito, no sé si lo habíamos escrito, pero Sí, tenía que ser algo así. BB0 y... La función escalan. algo así. ¿No? Sí. sí, le pusimos un 1 menos, algo así. Bueno. Ah, cierto, porque... O sea que el campo ya de entrada sabemos que es un campo que depende de... está en Z versor y depende de X y T. Esto es un dato de problema. ¿Sí? Choca un poquitito en el sentido de cómo yo se los expliqué, porque yo lo hacía más fácil. Pensábamos en las fuentes y en la simetría que tenía problema en función de las fuentes. ¿Está bien? Acá las fuentes están ocultas. Uno podría pensar en un solenoide, ¿sí?,
que está viajando para la izquierda. Pero bueno, lo cierto es que si uno mira solamente el campo magnético, el problema es las simetrías. O sea, bueno, vamos a escribirlo. Lo voy a mostrar desde arriba el sistema. Tendríamos esta parte del campo magnético. Esto sería una foto, ¿eh? Ese campo magnético está viajando hacia la izquierda. ¿Está bien? Sí. Y bueno, vamos a poner una velocidad. No se llegaron a fijar en el teórico, ¿no? En el teórico está resuelto. Hay No. algún problema con el signo en el teórico, pero eso después véanlo, el tema del signo, creo que me equivoqué en un signo. Pero véanlo. A nosotros nos quedó así de ruido con el Gonza. ¿Cómo vemos el E? Porque primero Bien. vos dijiste que hallemos el E por simetría. Sí. Y ¿Cuántas simetrías no le sabía expliqué? bien cómo era el vector ese. Claro, unas simetrías que eran perpendicular la simetría de reflexión, ¿sí? Y la simetría de traslación. De traslación. La simetría de reflexión servían quiero ver, a ver si le estoy mintiendo o no, en el sentido de que si se lo dejé, así no hacemos... No hacemos lío. En la última parte del teórico todavía no lo terminé. ¿Hay que usar la ley de Faraday? Claro, pero una vez que vos identifiques lo más simple posible el campo eléctrico. ¿También? Una vez que vos identifiques el campo eléctrico y el campo magnético, no, perdón, la forma que tiene el campo eléctrico, ¿sí? O sea, no sabés cuánto vale el campo eléctrico, pero la forma más sencilla que tenga el campo eléctrico va a ser rotor de E igual a B, a la derivada de B con respecto al tiempo con un signo negativo, e integrás. ¿Está bien? A ver, fíjense. Espera, Dani. Pues ahí, o sea, eso es lo que nos hacía ruido. ¿Cómo vemos simplemente cuál es la forma del campo eléctrico? Porque vimos nosotros que, o sea, dependía del campo magnético, pero no sabía bien cómo era la forma. Bien. Si el campo magnético era entrante, o saliente, no me acuerdo bien cómo era. Acá tenemos esto. Fíjense que ahí tiene ya un error esto, ¿no? ¿Sí? Eso después lo voy a corregir. Este es el campo magnético, dato de problema. Sí. ¿Sí? Le pifié con el 1. Bueno, esto es lo que tenemos que resolver. Eso es lo que tenemos que resolver. Uno puede hacer un poquitito la cuenta, ¿sí? Lo que va a quedar son unas ecuaciones complicadas. Son esta ecuación, que es la ecuación para X. Esta ecuación, que es la ecuación para Y. Y esta ecuación, que es la ecuación para Z. ¿Está bien? Sí. Bien, entonces ahí, bueno, en vez de andar metiéndonos con eso, a ver cómo resolvemos eso, que es un problema en principio complicado, porque son, ¿sí? 3 variables, y encima son 3 componentes y 3 variables. Uno lo que podría hacer es pensar, en este caso, tenemos simetrías de traslación en Y y en Z. Tenemos simetría, o sea, primero tienen que ver esa simetría, si la ven. ¿Ven esa simetría de traslación en Y y en Z? Sí, porque la velocidad está solamente en X. Pero esa simetría no depende de la forma de E, Dani. ¿Cómo de la forma? Vos querés ver la forma de E a partir de la simetría. El razonamiento es al revés. O sea, vos ves tu problema, ¿sí? ¿Qué simetría tiene? ¿Sí? A partir de esa simetría vos ves la forma de E.
Sí, sí. Bueno, pero Si esa simetría queremos ver, nosotros, el único dato que tenemos, ¿ves? sí, ¿O pero no? vos podés pensar que, sí, O podés solamente pensar, con tener el dato que lee un vector, hacemos simetría, no, porque a está veces bien, decimos nosotros está muy bien llegamos, la pero no pregunta, sabemos si es así. está bien, está bien. Em, Vos lo que podés hacer, o sea, vos lo que tenés es un sistema. En realidad, para pensarlo de la manera más sencilla posible, ese sistema está generado por cargas, que están quietas o cargas en movimiento. ¿Ok? Este campo magnético está generado, si querés, por cargas en movimiento. ¿Estamos? Es un solenoide que está viajando, es un solenoide infinito, si querés, que está viajando hacia la izquierda. ¿Ok? ¿Sí? Bien, ese sistema, ese solenoide, ¿tiene esa simetría de traslación en I y en Z? Y ¿Sí? en Si vos principio el sí. solenoide lo movés en Z, el sistema no cambia. ¿Está La bien? magnitud B era constante, ¿no? La magnitud B era constante, sí, porque era o sea, era el sistema de la espira. ¿Está bien? Entonces vos veías Ah, al campo moviéndose. Al principio vos movías con velocidad V a la espira a la derecha, te subís a la espira. Ahora el solenoide se mueve hacia la izquierda con una velocidad V. Pero este solenoide, si querés, es un solenoide infinito. Podríamos hablar del campo generado por una corriente superficial, pero pensar en un solenoide infinito. Ese solenoide es infinito para arriba, pero también es infinito en la dirección I. ¿Está bien? Entonces, si vos te movés en la dirección I o vos te movés en la dirección Z, ¿sí? Primero vos ves el solenoide, te das vuelta, lo movés en la dirección I o lo movés en la dirección Z, vos vas a ver el mismo solenoide. ¿Está bien? Entonces, el sistema, quizás le di un problema inicial para ver simetría que no es tan simple porque las cargas no están claras, el sistema físico no está tan claro cuál es. ¿Está bien? O sea que está bien que te hayas eh, ¿sí? confundido un poco. Pero ese sistema no tiene, es simétrico con respecto a una traslación a tiempo fijo, ¿no? Una traslación en la dirección Z y una traslación en la dirección Y. sí. ¿Ok? La traslación en la dirección Z lo ven fácil, me imagino. La Sí. traslación en la dirección Y quizás es más difícil de verla porque uno tiene que pensar en un solenoide infinito. ¿Está Sí. bien? A ver, vamos, para eso uno Che, tiene Dani, que pensar en lo que es una corriente superficial y el campo magnético, ¿sí? Un solenoide em, em, ¿sí? Medio extraño, pero eso lo podemos ver después, ¿sí? Cuando veamos corrientes superficiales mejor. Bien, si están convencidos de esa dos simetría de traslación, ¿sí? Está claro que la dependencia funcional del campo eléctrico en esas dos coordenadas no puede existir. sí. ¿Sí? Dani, ahora si vos por ejemplo, lo querés llevar a polares, si es infinito en la dirección Z, en la dirección Y, Claro, eso tampoco vos te no a conviene. tener, no te va a No, sí, 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 pero estaba pensando, no, pero sí. Si, claro, no te conviene porque justamente no es si fuese un solenoide finito, ¿sí? Ahí las coordenadas polares quizás funcionan mejor porque vos tenés una simetría de rotación. Claro, ¿Está bien? Vos girás y la corriente gira en un solo sentido y vas a ver el mismo sistema. claro. ¿Está bien? Sí, no fue inicialmente el más feliz. Quizás para ver el tema de la traslación, justo tenemos un solenoide infinito. Y después con respecto a Va, la... si no lo pensás como un solenoide, eh, te sale, digamos, como una espira nomás. ¿Con una sola espira? No te entendí bien, Elías. Si lo A ver, pensás como que es una sola espira directamente y un campo constante, No, porque acordate que yo estoy hablando del solenoide para visualizar el campo magnético, para visualizar sí, al sistema físico que te genera ese campo magnético. ¿Ok? Entonces, lo que puede llegar a confundir un poco es que no es un solenoide normal, es un solenoide infinito. No infinito en la dirección Z, como son todos los solenoides en principio. ¿Está bien? Sino Solo en infinito todas las también en la dirección direcciones. I. ¿Sí? Sino en la dirección I. ¿Está? Es como. como un,
¿Sí? Radio Es como que vos infinito. sos un microbio o una partícula muy chiquitita, estás viendo un solenoide gigante, y si vos te movés en la dirección Y, para vos está el solenoide está igual. ¿Está bien? ¿Se entiende? En ese sentido, en la zona en donde estás vos, el campo magnético no puede, no, el campo eléctrico no puede variar en la dirección Y. ¿Mm? Vamos a... Bueno, dejémoslo cualquier cosa eso flotando. ¿Qué pasa en la dirección Y? En la dirección Z es fácil. En la dirección Y quizás es un poco más difícil de verlo porque justamente es un solenoide enorme. Che, Dani, ahora me estoy confundiendo porque vos decís que el campo magnético, si vos lo tomás como que está parado, digamos, el solenoide, el campo magnético estaría hacia un costado, por regla de mano derecha. El Y campo, nosotros en la actividad que nos diste, el campo magnético estaba hacia arriba, pero bueno, el campo magnético era saliente. sí. Entonces el Entonces, solenoide, el solenoide está en la dirección Z. así, girando para arriba, en dirección Z, Claro. y estaría el campo magnético y iría hacia Y un sí, costado. Hay, a ver si hay no, un dato no, acá. diría también saldría para afuera, Gonza. El corte que gira, si lo pones que vaya hacia arriba, la corriente va a seguir saliendo La el corriente está en campo, me parece. Fibersor en el solenoide. La corriente está en Fibersor. ¿Sí? La corriente en Fibersor te genera un campo eléctrico en Z. Ah, está bien. Perdón, Sí. magnético. Campo magnético en Z. ¿Está bien? Está bien, O está sea, bien. tenés un solenoide típico ubicado en la dirección Z. Estaba mirando la punta del solenoide, por eso, perdón. ¿Está bien? Pero es infinito, así que no tiene punta. Genial. Entonces puede, o sea, con que se convenzan un poco de la dirección Z y menos en la dirección Y, que yo eso que pasa en la dirección Y, quizás hay que trabajarlo un poquitito más, está bastante bien. Ahora pensemos lo principal, que es lo que pasa en la simetría de reflexión. La simetría de reflexión, fíjense, acá yo lo anoté también. Bueno, piensen, ¿qué simetrías podría haber de reflexión? O sea, o sea, descartemos un plano de simetría seguro que no va a haber, ¿sí? Que es un plano de simetría de, bueno, ese sería el, a ver, el, eh, está claro que en un plano que sea perpendicular a X versor no es un plano de simetría, ¿no? ¿Sí? Si vos tenés un plano perpendicular a X versor, si vos haces la operación de simetría, el sistema físico cambia totalmente. Sí. ¿Ok? Porque te pasa el solenoide de un lado para el otro. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Sí. No, Ah, ¿Por qué? ¿Pero es porque cortaría el solenoide, Dani? mirá, ahora vamos a ver. Vos tenés Ah, el solenoide es infinito, vos estás parado por acá y está viajando para allá. El solenoide hace hace este recorrido, ¿no? Se cierra ahí, pero esto está muy lejos. ¿Está bien? Esta dirección es X. ¿Ok? Y acá tenés campo magnético generado por el solenoide para arriba. Y acá no tenés nada a la derecha. Y vos elegí un plano que sea perpendicular a X versor. Un plano perpendicular a X versor es cualquiera de estos planos, ¿no? Cualquiera de esos planos es un plano perpendicular a X versor. Y agarrá cualquiera de ellos, no importa cuál, cualquiera. A veces resulta que vos agarrás uno particular y cumple, pero bueno, si vos agarrás cualquiera, te vas a dar cuenta de que si haces la operación de reflexión con respecto a ese plano, lo que está acá pasa para allá y lo que está acá pasa para allá. ¿Está bien? El sistema cambia completamente. ¿Sí? Cambia.
Ponamos, ¿Y no te sirve analizar esos casos? ¿Cómo, Elías? ¿No te sirve analizar esos casos donde el Claro que sistema no. cambia No, porque para la idea descartar es, componentes? no, la idea es, obviamente sí, te sirve analizar esos casos, pero con eso, con esto concluís que vos no podés descartar la componente. O sea, no podés usar eso como plano de simetría, al menos para calcular componentes. ¿Sí? Ahora, vayamos a otro. Para, Sí. Dani, un segundito. Sí. Ese plano que vos decías, que no es de simetría, está claro. Cuando Mm. vos lo reflejas en el otro lado, el campo magnético te quedaría entrante, ¿no? Es buena pregunta. Pero lo que yo les enseñé en la clase pasada, ¿sí? Pensá pensá en el sistema físico, el sistema físico que te genera ese campo magnético. El sistema físico que te genera ese campo magnético, básicamente, y esto va a servir para lo que viene, es una corriente que circula en esta dirección. ¿No? Las espiras van por ahí, ¿sí? Y hay corrientes que están circulando en esa dirección. ¿Ok? Si vos haces pensá en cargas en movimiento, no pensés en campos, pensá en lo que generan los campos, en cargas de movimiento. Si vos haces esa operación de reflexión, después de haber reflejado, lo que te va a quedar es este sistema. ¿Está bien? Sí. Y ese sistema te genera, pensá en la reglita de la mano derecha, un campo magnético hacia abajo. O sea, como vos decís, ¿sí? El campo se da vuelta. ¿Sí? Pero lo importante de acá es que el sistema físico cambia. Claro, sí, sí. ¿Mm? O sea, no lo podés usar para hacer este truquito de ver qué componente hay, ¿no? O no hay. Pero está bueno, está piola entender eso. Porque a veces se usa eso. Ok. Vayamos, ya este está descartado, el rojo. Ahora yo voy a poner otro en negro. Propongo un plano de simetría, este. Y el XY está claro que es un plano de simetría, ¿no? Sí. El Pero XY, ahora sí, el XY es el plano de la hoja. no es el plano que corta la hoja. Esto No, es sería el XZ ese. Y, Ah, está tomando, sí, sí. El sí, XY y el XZ son los dos planos de simetría, me parece. a ver, Dani, ahora el XY. pará, vayamos a paso. El XY, lo que ustedes llaman plano XY, es el plano de la hoja y podríamos decir que es el plano que es perpendicular a Z. ¿Está bien? O sea, el plano de la hoja. ¿Estamos convencidos de que ese plano es un plano de simetría? Sí, pero me surge una duda. A ver. La duda es que si yo lo reflejo, las cargas me van a ir hacia abajo. No, vos vas a tener. Acordate que acá vos tenés. Si vos lo vamos a ver de costado. Si uno lo ve de costado, ¿sí? El solenoide, pensá en las cargas, Sí. van a ir todas así. ¿Está bien? Ahora, imagínate que tu plano de simetría es este. ¿Sí? Cuando efectúes la reflexión, Ah, sí, ¿sí? sí. Está bien, esta corriente pasa a ser esta y esta corriente pasa a ser esta, pero el sistema queda igual. Es en el XZ, ¿no, Dani? Esto sería esperá. lo que estoy yo viendo de Acotaste. frente acá. Sí, es Claro. el IZ. ¿No? Así sería. No, No, pero el IZ es perpendicular. claro, Que no dijimos vale. el XZ, ¿no? ¿Cómo? Lo estoy Sí, viendo el de IZ acá. es el perpendicular. Z no es el rojo. Pará, vamos a hacerlo bien. El IZ acá me parece que no vale. A ver, lo que estamos viendo ahí tiene estas direcciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sin irnos a otro gráfico, ya imagínate que si usás el plano de la hoja
¿Está bien? Como plano de simetría, las corrientes verdes que están abajo pasan a estar arriba. Y las corrientes verdes que están arriba pasan a estar abajo. Sí. ¿Estamos de acuerdo? De ese Mani, plano. Pero el sistema no te cambia. consulto el sistema. No sé si estoy confundido. Está acostado el solenoide, ¿no? Está Vamos a... como ¿Está bien? con un eje axial en X, ponele. Sí, sí, sí. Esto es un solenoide. Sí. Acá, bueno, acá lo estamos viendo con estos. Esto sería X. Esto sí. Es muy importante tener este manejo, así que si perdemos mucho tiempo en esto, no importa. Z. ¿Sí? Tenemos un solenoide. Entonces, imagínate que yo ahora lo veo de costado. Verlo de costado es. A ver, lo veo así. ¿Está bien? Entonces, pongo el X acá, el Z acá y el Y acá. ¿Está bien? Entonces yo lo que voy a ver es esto. ¿Está bien? Ese es el solenoide. ¿Está? Ahora, el tema es este. Que esto es tan grande, ¿sí? Que yo lo que voy a ver es esta partecita nada más. Claro. ¿Ok? Entonces, cuando yo grafico esto así, la corriente así, estoy viendo haciendo un zoom sobre la partecita que veo yo nada más. Porque es muy grande. ¿Está bien? O sea, es como un cilindro muy grande que se va así. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, yo ya sé que de este lado está el campo magnético. Ven y Alan, ahora Y de este otro lado no. no hay que poner el acta porque ahorita no. ¿Está bien? Bueno, sigamos. Profe, me tengo que ir rápido, tengo que firmar un acta de aislamiento. Ahí, usted siga nomás. No hay apuro. ¿Se entiende el sistema? Yo quiero que lo entiendan. Sí. Te esperamos todo. Anda tranquilo. ¿Qué tenés que firmar? No sé, llegaron acá en lo de COEC, tengo que firmar un acta de aislamiento. Andá, andá tranquilo. 5 Andá minutos. tranquilo. Che, ¿Tiene Dani, sentido decir un solenoide de radio infinito? Podés pensarlo de radio infinito, sí, o podés pensar que es muy grande y vos sos un microbio que está cerquita de la pared del solenoide. claro, vos sos muy chico en comparación de solenoide. Claro. Es un nivel Dios, digamos. ¿Está? Che, Dani, ¿hay alguna bibliografía donde No. hable de estas cosas de simetría? No que yo conozca. Por eso se los doy. Obviamente yo lo sé de este porque hubo siempre algún profe que me lo explicó en su momento y uno con el tiempo, ¿no? Lo va refinando un poquitito. Pero es, bueno, no importa. Sigamos, lo esperamos a Alan, pero está claro el sistemita. Está claro que el plano de la hoja ahora, ¿sí? Esta corriente que yo muestro ahí es un alambre que justo está en el plano XY. ¿Está bien? Pero hay muchos alambres que están por encima de ese plano y hay muchos alambres que están por debajo de ese plano. ¿Está bien? Es más, son infinitos, porque el solenoide es infinito en Z. Claro, pero ahora lo que me hace ruido es lo que te dije antes. Si yo a ese sistemita lo corto con un plano paralelo al plano XZ, o sea, perpendicular a la pantalla. Sí. El sistema que yo voy a tener claramente es el mismo, pero No. Ah, ¿no? XZ. Ah, no. ¿Para qué El estamos? XZ, sí. No, el plano XZ no, Sí, creo que sí. no es la hoja, ¿eh? No, perpendicular a la hoja. ¿Y vas a tener lo mismo? Sí, pero las cargas para mí van a viajar hacia abajo. Ah, y bueno, no es lo mismo entonces. Y bueno, esa es la pregunta que te hice antes. No es lo mismo. O sea, claro, o sea, si vos no vieras las cargas, vos dirías que el sistema es el mismo, pero si vos te ves las cargas, viajan por otro lado.
Y claro, no, precisamente se da vuelta el campo magnético, como vos dijiste. Sí. Pero es mucho más fácil, por lo menos, convencerse viendo las cargas que viendo los campos. Claro. ¿Sí? Tenés que ser muy ducho viendo los campos dándote cuenta. Pero en general, además los campos son los campos que vos querés calcular, ver qué componente hay o no hay. No es que ya tenés esa información. En este caso sí tenemos la información y eso es lo que puede confundir un poco. ¿Está bien? Entonces vos ves las cargas, que son cargas en movimiento. Bueno, entonces, como conclusión, tenés el plano de simetría y el plano de la hoja. ¿Sí? Y entonces, si es el plano de la hoja, vos tenés, ¿qué podés decir sobre el campo vectorial E, que es el que vos querés estimar? Vos ya sabés que depende solamente de X, y de T obviamente, pero la parte vectorial, ¿sí? ¿Sí? Si está en Z, no tiene componente en Z. ¿Está bien? Porque es justamente la componente que se te da vuelta. Acuérdense que el campo eléctrico era un vector. ¿Está bien? Entonces, tiene que vivir con esa simetría, digamos. Por lo tanto, el EZ es igual a 0, por ser vector. ¿Ok? Vayamos a ver qué puse en el manuscrito para controlarlo. ¿Por qué me quedó en otra hoja? No sé por qué siempre abre... Acá está. Ay, me quedó anotado, bueno. Control Z. Sí. Bueno, fíjense, ¿no? Entonces queda... Ahí no puse el tiempo, pero tendría que estar el tiempo. Pero descarté la componente, ¿no? En Z. Entonces, ya cuando ataco estas ecuaciones, voy a poder atacarlas mucho más fácilmente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno. Che, el Alan... Ten cuidado que te juntes con el padre con él. Bien. Listo. Y eso Después de lo que tiene que información hacer de que, es... Sí, Elías. de que la componente del Z es 0, ¿no la podés sacar de la ley de Faraday sabiendo de que el B solo tiene componente en Z? Y ponele que... A ver, si fuese el campo eléctrico una constante, en Z, el campo eléctrico en Z es una constante, ¿lo podrías deducir eso de la ley de Faraday? Fíjate que la ley de Faraday es una ley que tiene derivadas, ¿no? Ah, claro, sí. Entonces esa se te borra. ¿Sí? Podrías tener, o sea, también ahí los campos constantes te pueden molestar un poquitito. Pero como idea general, sí, uno en general, si tiene bien las ecuaciones que tiene que cumplir y tiene ciertas condiciones de contorno, sin usar simetría también sale el problema. ¿Está bien? No es que no hay que usar simetría sí o sí. La idea de usar simetría es simplificar la solución, digamos. ¿Ok? Sí. Bueno, Alan, yo por lo menos los convencí, ¿eh? Ahora, la cuestión es la siguiente, lo que te perdiste vos es lo siguiente. Ah, bueno, a ver, explíquenselo lo demás. Te quiero hacer una pregunta, Dani. Sí. ¿Por qué el análisis lo haces sobre el solenoide y no sobre el alambre? Si el que te genera el campo eléctrico es el alambre. Lo hago sobre el alambre. Cuando digo solenoide, estoy pensando en todas las corrientes. ¿Sí? No, bueno, digo la espira, perdón. Sí, claro, bueno, yo cuando digo solenoide estoy pensando en las corrientes, no estoy pensando en el campo. Sí, estoy pensando en lo mismo. Pero bueno,
sobre la corriente o que te genera el campo magnético. Sí. Pero el campo eléctrico vos lo ves en el alambre. En la espira cuadrada que entra. Ah, no, acá, fíjate que la espira no, ahora te entendí. La espira no está. No lo sé, pero O sea, el tema de la espira esta que iba viajando, esa espira cuadrada o rectangular, en sí. el análisis que yo hago no lo tengo en cuenta. ¿Ok? Ah, Yo lo que estoy calculando es otra cosa ahora. Estoy viendo que si yo tengo un sistema en donde en el sistema 1, o en el que llamé S, hay un campo magnético fijo, ¿sí? Y ahora estoy en otro sistema, en donde el solenoide está viajando, todo el campo magnético está viajando, con argumento de simetrías, ¿sí? Estoy pensando, si hay un campo eléctrico, ¿cómo tendría que ser ese campo eléctrico? Claro. ¿Está bien? Sin la espira. La espira entra después. Ahora, cuando y ahí es donde Faraday dice, bueno, entonces mi conclusión es que tiene que haber, como el campo magnético no puede hacer ninguna fuerza magnética sobre una espira quieta, ¿está bien? Ahí es donde Faraday dice, postula un campo eléctrico, y nosotros para este problema particular estamos diciendo cómo tendría que ser ese campo eléctrico con argumento de simetría, y después usamos la ley de Faraday para calcularlo. ¿Está bien? O sea que es súper general, digamos, cualquier campo magnético que se genera allá adentro no va a tener componente Z. Cualquier campo Eléctrico, perdón. que no... Que sea generado allá adentro de alguna forma cualquiera, no va a tener componente Z. no si tenés la simetría. Claro. O sea, yo digo el sistema ese. Sí. Sistema, sí. Completamente. Y si uno quiere ser un poquitito más fino, cuando vos haces este análisis, que es lo que ahí se perdió Alan, que lo estábamos mostrando, cuando haces este análisis, vamos a hacerlo de vuelta. O sea, acá la conclusión que sacamos, Alan, es que el único plano de simetría que hay es el de la hoja. Si vos usás un plano transversal a la hoja, como decía Gonzalo, la corriente esta se te invierte. Si usás un plano así. ¿Ok? Entonces, como se invierte la corriente, sonaste, el sistema no es el mismo. El único plano de simetría que hay es la hoja, y la hoja está perpendicular a Z, por lo tanto, ¿sí? Uno lo que dice es que el campo eléctrico no puede tener componente en Z. ¿Sí? Ya vimos que, o sea, el resultado es este. X ahí. ¿Está bien? Ese sería nuestro resultado. ¿Estás bien, Alan? ¿Eh? ¿Estás bien? No, me cabrón, no me vuelto recién para atrás. No te puedo creer. ¿Por qué? A ver, espera que lo saco la grabación. Se va a enterar todo el mundo. Ah,